La familia Romanov gobernó Rusia durante más de 3 siglos y fue una de las dinastías más poderosas y ricas de la historia. Comenzaron controlando solo Moscovia, pero crecieron tanto que hicieron de Rusia una superpotencia y el país más grande del mundo. Aunque nunca fue sencillo, el progreso se pagó con mucho sufrimiento y sangre, un precio que los Romanov pagarían al final, con una muerte escalofriante. Los Romanov tuvieron gobernantes enfermizos y hasta recién nacidos. Hubo traiciones entre amantes, guerras entre familia, pestes y revoluciones. La historia de esta dinastía está bañada en extravagancia, sangre y traiciones. ¿Sobrevivió algún Romanov? Es cierto que tenían un palacio de hielo. ¿Hubo zares mujeres? ¿Qué ocurrió con su fortuna? ¿Putin tiene alguna conexión con ellos? Quédate con nosotros para que descubras 21 curiosidades y misterios de la familia que llevó a Rusia a su máximo esplendor. Número 1. El último zar, un indeciso crónico. Nicolás Romanov a menudo era descrito como un hombre limitado y de escasa imaginación, que carecía de las aptitudes y el temperamento que se necesitaba para gobernar un imperio que atravesaba tiempos tan turbulentos. Y es que era un indeciso crónico, un hombre que solía aplazar la toma de cualquier decisión hasta el último momento posible, y generalmente se dejaba llevar por el consejo que le daba la última persona con la que conversaba. Por eso en San Petersburgo circulaba un chiste que aseguraba que las dos personas con más poder en Rusia eran Nicolás Romanov y la última persona que lo aconsejó. Esto por lo fácil que podía ser hacerlo cambiar de opinión. Y los historiadores creen que esa indecisión crónica fue la que terminaría matándolo a él y a toda su familia. Número 2. La matanza de la familia real. En 1894, Nicolás II tomó el poder como emperador y aristócrata de todas las Rusias, tras la sorpresiva muerte de su padre, Alejandro III. Era un hombre que no quería ser zar, no deseaba tener sobre sus hombros el enorme peso de dirigir un imperio que se tambaleaba desde sus cimientos. Y es que realmente tampoco estaba preparado para la tarea, él mismo lo admitía cada vez que podía. Así que por su desconocimiento y su incapacidad de darle a Rusia los cambios profundos en política y economía que necesitaba, la fue llevando al borde del colapso, hasta que fue obligado a abdicar en 1917, cuando la revolución bolchevique entró en escena para tomar el control de la nación. Le prometieron protección y que viviría como un rey hasta el último de sus días, pero como él siempre sospechó, no sería así. Ni él, ni sus hijos, ni siquiera sus mascotas fueron perdonadas. El 17 de julio de 1918, en la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, fueron masacrados en el sótano de la residencia. Los fusilaron a quemarropa, y ese fue el final de los 304 de la dinastía. Número 3. Huevos de Fabergé. Los huevos de Fabergé son uno de los mejores tesoros de la dinastía más explorados y reconocidos en todo el mundo, teniendo distintas apariciones en películas y series tan aclamadas como Peaky Blinders. Pero, ¿cómo surgieron estos estrambóticos huevos? Todo comenzó en 1885, cuando el zar Alejandro III, penúltimo zar de toda la dinastía, decidió que quería hacerle un regalo muy especial a su esposa, María Fyodorovna Romanova, para la Pascua de ese año. En la tradición rusa, la Pascua es la fiesta más importante del año, y una de sus costumbres es intercambiar huevos decorados. El zar quiso hacer algo especial en ese año, y le pidió al artesano Carlos Fabergé que creara un huevo icónico y lujoso, con una sorpresa dentro. El resultado fue más que impactante, y la emperatriz se enamoró a primera vista, ya que la decoración del huevo estaba inspirada en Dinamarca, el lugar en donde nació. Tal fue el impacto que causó el regalo en su esposa, que el zar le pidió a Carlos Fabergé que fabricara un huevo cada año para su esposa. Y así durante 50 años siguieron esta tradición, creando uno de los tesoros más grandes de la dinastía. Número 4. No eran queridos por el pueblo. Pese a todo el honor que la historia rusa les guarda a sus antiguos regentes, debemos saber que los zares no siempre fueron figuras queridas por su pueblo. Pero primero, ¿sabemos qué significa ser un zar? De forma general, es un sinónimo de emperador. La figura del zar era la del regente, quien tenía todo el poder y el control de la nación,
en lo político, en lo económico y sobre las fuerzas militares. También se les consideraba protectores de la Iglesia Ortodoxa rusa, por lo que tenían muchísima influencia en el poder eclesiástico. Pero esto no significaba que siempre tuvieran el apoyo del mundo. En más de una ocasión, hubo conspiraciones y revueltas hacia los gobernantes por deterioro económico, demasiadas decisiones políticas erráticas y mucho malestar social. Uno de estos ejemplos fue la Revolución de Febrero de 1917, después de que Nicolás II, último zar, se negara a realizar reformas liberales y obligara al pueblo ruso a participar en la Primera Guerra Mundial, lo que terminó siendo pésimo para ellos, porque fue allí cuando la población liberal y socialista vio la oportunidad perfecta para comenzar su revolución con fuerza. Este fue el primer paso para la caída de la dinastía. Número 5. Iván el Terrible, el primer zar de Rusia. Iván IV Vasilievich, conocido después de su muerte como Iván el Terrible, fue quien dio inicio a la dinastía que duraría más de 300 años. Se cree que su crueldad nació cuando era muy joven. Las historias que hablan de su infancia cuentan que tuvo que vivir cosas horribles. A los 8 años ya era capaz de arrojar perros por acantilados, solo para escucharlos sollozar. Y a los 13, en una reunión de burócratas, tomó a uno de ellos para castigarlo y lo arrojó a una jauría de perros hambrientos. El hombre fue destrozado frente a una muchedumbre. Su dominio político y su locura engrandecieron con el tiempo. Al final de su reinado, Rusia se había expandido en territorio. Antes solo llegaba a los territorios de Moscú y ya era llamada Moscovia. Ahora llegaba al mar Caspio, limitando con los montes Urales y con la costa del Báltico. Además, se abrió a relaciones con el mundo occidental, mejoró con reformas el ejército y creó una iglesia nacional. Aunque su historial político es extenso y memorable, es más recordado por la famosa pintura de Ilya Repin, que representa un momento clave de su vida, cuando mató a su hijo único con un bastón, en un arrebato de ira. Número 6. Hubo 19 monarcas en toda su historia. Posterior a la muerte de Iván el Terrible, el resto de emperadores de Rusia tomaron el título de zar. Pero ¿quiénes fueron estos emperadores? La dinastía Romanov comienza con la esposa favorita de Iván, Anastasia Romanova. Al perder a su hijo único, la dinastía se quedó sin descendientes, por lo que en 1613 un consejo de nobles decidió que el próximo zar sería Miguel I de Rusia, un sobrino nieto de Anastasia. Este fue el primero de los 19 monarcas que tuvo esta dinastía, entre los cuales hubo hombres pacifistas, mujeres astutas e incluso bebés, como fue el caso de Iván VI, proclamado zar a los meses de edad. No es precisamente la clase de rey que uno esperaría tener, pero así eran las cosas en Rusia. Número 7. El primer zar no quería ser un zar. Miguel I de Rusia llegó al trono en 1613, con 16 años, y gobernó durante 32 hasta 1645. Cuando se le eligió como zar, él no quería ese puesto, jamás lo había imaginado y no fue preparado, por lo que no estaba listo para tomar el trono. Un grupo de polacos quiso aprovecharse de eso. Fueron al monasterio donde vivía y preguntaron por él con la intención de matarlo. Pero un campesino se dio cuenta y los llevó bosque adentro, de donde ninguno saldría con vida. Esa historia, la de un campesino que dio la vida por el nuevo zar, se convirtió en una ópera inmortal en Rusia, La vida por el zar de Mijaíl Glinka. En su gobierno solo destacó el fuerte trato que le dio a su servidumbre. Se dice que fue despiadado a medida que se sentía más cómodo con el poder. También reorganizó el ejército y comenzó el primer periodo manuscrito ruso, y a los campesinos fugitivos les aumentó la pena de prisión a 9 años, y luego a 10 años. Número 8. Segundo zar, la revuelta de la sal. Alexis I de Rusia, hijo de Miguel I, fue el siguiente en tomar el trono. Gobernó entre 1645 hasta su fallecimiento en 1676. Se sabe que era profundamente religioso e incluso muy supersticioso. Aunque se tomaba ciertas libertades, permitía el ballet, pero sin música, ya que la música de verdad era únicamente espiritual
y el resto solo eran tentaciones del diablo. Introdujo el primer código de leyes rusas, la circulación de la moneda de cobre, la pena de muerte por vender tabaco, entre otras. En 1648, el Estado no tenía dinero y debía mucho, así que empezó a cobrar un impuesto sobre la sal con el objetivo de aumentar los ingresos, pero provocó un disturbio en toda Moscú, el cual solo pudo calmar con una represión brutal del ejército. Su decisión más polémica fue dividir Ucrania con Polonia, cambiándole la vida a cientos de campesinos que de la noche a la mañana eran siervos de la corona polaca, cuyos monarcas eran más temidos. Número 9. Tercer zar, la enfermedad y la ciencia. Varón primogénito de Alejo I, Teodoro III fue quien tomó el trono tras la muerte de su padre. Aunque tenía todo el poder de Rusia en sus manos, la suerte no le sonreía. Desde niño tuvo una parálisis de la mitad de su cuerpo. Se piensa que por padecer de escorbuto, una carencia grave de vitamina C. Enfermizo y débil, solo pudo dedicarse a desarrollar su cerebro. Tenía gran intelecto y en su reinado fue fundador de la Academia de Ciencias de Saikonospassky, ubicada en un monasterio. Todo lo que no prohibía la iglesia fue estudiado profundamente allí. Falleció sin descendencia, causando un problema para la corona en 1682. Número 10. Quinto zar, Pedro el Grande. Teodoro III murió. Iván V, su hermano y medio hermano de Pedro, fue colocado a la fuerza en el trono. Y es que Iván era discapacitado, física y mentalmente, motivo por el cual un consejo de nobles lo intentó sacar del poder y colocar a Pedro, quien solo tenía 10 años en ese entonces. Ese intento de derrocamiento costó muchas vidas y no se logró el objetivo. Sería hasta 7 años después, cuando el mismo Pedro propició la rebelión y reclamó el trono para él. Este es recordado por su crueldad en batalla y en la política. Por la manera en la que llegó al poder, sabía que no podía bajar la guardia. Expandió Rusia hacia el mar Báltico y el mar Negro, imponiendo su patria como una potencia mundial. Tomó a Europa como ejemplo para realizar reformas y modernizar Rusia. Gracias a él, Rusia añadió la tradición de decorar los árboles de Navidad. Murió a causa de una vejiga gangrenada en 1725. Número 11. 100.000 muertos para San Petersburgo. La modernización rusa no se quedó solo en palabras, y eso lo demuestra la titánica ciudad de San Petersburgo. Inspirado en la Venecia italiana, Pedro I ordenó la construcción de la ciudad contando con catedrales, fortalezas, avenidas, casas, hospitales e incluso el Palacio del Invierno, que luego pasaría a ser una de las residencias preferidas de los zares. ¿Y cuál fue el precio a pagar? La vida de 100.000 hombres que fueron forzados a participar en la construcción, a causa de malas condiciones de trabajo y las enfermedades. Número 12. Sexta zar, primera zar mujer. Nacida en Letonia, Catalina I fue huérfana y criada por un pastor en Polonia, hecha prisionera y vendida a un príncipe ruso, quien era consejero del zar Pedro. Conoció al zar, del que se volvería amante y consejera personal. Fue quien más tuvo influencia en su vida. ¿No es esta la aventura más extraordinaria que una emperadora podría tener para contar? Fue zar consorte y tomó el poder tras la muerte de Pedro. Falleció luego en 1727 en San Petersburgo. Número 13. Octava zar, la policía secreta y el palacio de hielo. Hija de Iván V, tenía 3 años cuando su padre falleció. Tomó el poder gracias a un consejo supremo privado. Estos le hicieron firmar, asegurando que ella no usaría realmente el trono, solo sería la fachada. Fue un grave error pensar que podrían controlarla. Al ascender al trono rompió el juramento, restableció la autocracia y permaneció como zar desde 1730 a 1740. Durante esos años, el imperio fue muy reactivo. Ella activó una policía secreta que le servía para aterrar a cualquiera que se opusiera a su política. Ana amaba tener el control. Financió la creación de un palacio entero hecho de hielo, la Casa de Hielo de la Emperatriz.
Allí encerraría al antiguo príncipe Mikhail Alexeyevich y le consumaría una boda con la sirvienta más fea que tiene. Esto como castigo hacia el príncipe por haberse casado con una italiana y abandonando la fe ortodoxa unos meses antes. Número 14. Décimo zar. 15.000 vestidos de baile y una rusa francesa. Isabel I de Rusia fue la menor de los 12 hijos en el matrimonio de Pedro el Grande y Catalina I. Llegó al poder tras la revuelta contra el bebé zar Iván VI. Tenía 32 años en ese momento. Sus victorias fueron enteramente políticas. Tomó posesión de la Finlandia meridional a través de un tratado, creó la Universidad de Moscú y abolió la pena de muerte, aunque es principalmente recordada por tener 15.000 vestidos de baile. ¿Y esto por qué? Gracias a su relación con Occidente. Lo cierto es que la corte rusa se afrancesó, cambiando la etiqueta de vestir y agregando espacios para bailes pomposos. Llegaban a cambiarse de atuendo hasta 7 veces al día, mientras la mayoría del pueblo ruso siempre sufría penurias por hambre, enfermedades, delincuencia e impuestos altos, lo último para costear este tipo de privilegios. Número 15. 12º zar. Un complot para matar a su esposo. Sofía de Anhalt-Zerbst tomaría el nombre de Catalina II para ser aceptada por el pueblo ruso. Nació como noble de un principado alemán e hizo todo cuanto estuvo en su mano para escalar en el poder, para ganarse todo lo que tuvo en la vida. Fue esposa de Pedro III, sobrino de Isabel I. A la muerte de zar, Pedro reinó durante 6 meses en 1762. Carecía del carácter de su tía y de su esposa. Cuando sufrió un golpe de estado, lo aceptó tranquilamente y solo pidió vivir en el retiro con su amante y un violín. Su deseo se le concedió hasta que un mes después murió. La historia cuenta que uno de los amantes de Catalina II lo habría estrangulado para evitar peleas de poder. Es recordada como Catalina la Grande, porque en su gobierno Rusia creció en territorio en todos los frentes y se convirtió en una potencia en toda Europa occidental. También intentó secularizar el Estado, creando mayor igualdad para toda la población. Número 16. La peste rusa en Moscú. Catalina la Grande, o también conocida como la catadora de amantes, fue una zar que estuvo 34 años en la corona, en los que hizo todo bien, la mayor parte del tiempo. Porque entre 1770 y 1772, Catalina tomó pésimas decisiones y mantuvo una actitud pasiva ante la amenaza de la peste bubónica, la cual se desató en medio de la guerra contra el Imperio Otomano. Los primeros informes fueron ignorados, quizás porque solo afectaban a los soldados que estaban en el frente, y estos igualmente morían a balazos. Al principio la prevención era fumigar las ropas en hogueras, después impusieron cuarentena en las carreteras hacia Moscú. Pero la enfermedad llegaría igualmente, y para noviembre de 1771, los cadáveres yacían apilados en las calles de la capital, y murieron 100.000 personas, un tercio de la población de la ciudad. Número 17. Alejandro III y la guerra con la familia de Lenin. Alejandro III reinó entre 1881 y 1894. Para el momento en que tomó el poder, había mucho descontento del pueblo ruso hacia los zares. No eran muy populares. Las personas comenzaban a abrir los ojos y ya estaban hartos de vivir en la miseria mientras algunos vivían como reyes a costa de ellos, especialmente por la voluntad del pueblo. Un grupo revolucionario que asesinó a su padre, Alejandro II. Durante el reinado de Alejandro III, no hubo guerras y fue apodado el pacificador, aunque reprimió con fuerza cualquier intento revolucionario, y sobrevivió a un atentado en 1888. Los autores fueron juzgados y sentenciados a muerte. Alexander Ulyanov, mejor conocido como el hermano mayor del revolucionario Lenin, murió ahorcado por este atentado. Número 18. La princesa perdida. ¿Fue realmente el final de los Romanov? Muchos devotos se lo preguntaban. En Rusia se propagó el mito de que Anastasia y Alexei Romanov
Los hijos menores del zar habían logrado escapar de la masacre en aquel sótano. Esta leyenda infestó los periódicos, los libros e incluso fue trama para películas. Y es que la sola idea de que la dinastía pudiera retornar daba esperanza a algunos y horror a otros. Por lo que numerosas mujeres fingieron ser Anastasia. Muchas falsificadoras quisieron aprovecharse, aunque la única que hizo dudar a los expertos fue Anna Anderson. Fue encontrada en un río en 1920. La internaron en un hospital y como no tenía identificación le hicieron muchas preguntas. Para todos fue una enorme sorpresa cuando afirmó, con un testimonio claro y detallado, que ella era Anastasia Romanov, hija del zar Nicolás II. Número 19. ¿Realmente encontraron a Anastasia? Anna Anderson falleció en 1984 y hasta el día de su muerte juró que era Anastasia. Aunque en 1991 encontraron una fosa común en Ekaterimburgo y con análisis de ADN lograron identificarlos. Eran 4 los sirvientes, los zares de Rusia y sus 3 hijas mayores, Olma, María y Tatiana. Al comparar el ADN de Ana con el de los emperadores, se demostró que ella, después de todo, solo era otra falsificadora que quiso aprovecharse. Pero en 2007 sucedió. Unos arqueólogos encontraron una segunda fosa común en la ciudad y los restos de 2 pequeños cuerpos. En 2009 las pruebas eran concluyentes. Aquellos eran los restos de Anastasia Alexei, quienes tampoco lograron huir de la revolución. La dinastía Romanov había muerto en ese lugar para siempre. Número 20. Museo Hermitage. La colección de una dinastía. La familia Romanov guardó cientos de tesoros entre sus bóvedas privadas y museos personales. Con el paso de los años, estas colecciones se fueron ampliando con cada zar que se sumaba al poder. Y con la caída de la dinastía en el siglo XIX, se decidió abrir un museo, el Museo Hermitage en San Petersburgo. Si quisieras observar cada una de las obras del museo, imaginando que pudieras ir todos los días y durante las 8 horas permitidas, además dedicándole solo 60 segundos a cada pieza, tardarías 11 años en finalizar la odisea. El museo está construido de modo que puedas observar lo que desees, adentrándote en el kilométrico recorrido. Cuenta con obras romanas, asiáticas e incluso egipcias. Sin dudas es una de las maravillas de la ciudad. Anualmente acuden entre 2,5 y 3 millones de personas a visitarlo. Número 21. La Iglesia Ortodoxa y los zares. Durante toda la dinastía, y pese a los intentos de algunos zares, la Iglesia Ortodoxa mantuvo un poder casi hegemónico en el territorio. Los distintos príncipes emperadores se mantuvieron siempre cercanos a la fe. Por eso, la fe no los olvida y los recuerda con extensa devoción. En 2018, se cumplieron 100 años de la ejecución del zar Nicolás II y su familia, por lo que el patriarca ortodoxo Kirill, para rendirles tributo, encabezó una peregrinación con más de 100.000 personas que se reunieron en Ekaterimburgo. Llevaban cruces ortodoxas, íconos, retratos del zar, y al llegar a la casa Ipatiev rezaron por el emperador y por aquellos que se fueron con él. Número 22. Vladimir Putin y la guerra contra Ucrania. Llegamos a la contemporaneidad con el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su postura en la guerra contra Ucrania. Putin siempre expresó su admiración hacia Pedro el Grande, un zar que fue capaz de convertir Rusia en un verdadero imperio en su tiempo. Muchas veces se ha comparado públicamente con el zar, y así justificaba también sus acciones en la invasión ucraniana. Pedro el Grande libró la Gran Guerra del Norte durante 21 años. No le quitó nada a Suecia, solo recuperó lo que era Rusia, declaró el presidente. Al parecer a nosotros también nos tocó recuperar y fortalecer el país, concluyó finalmente. Una comparación que a su juicio justifica una invasión que lleva más de 2 años y ha causado miles de muertes y la destrucción de millones de vidas de ambos países, porque en una guerra nadie gana. La historia de los zares de Rusia es tan extensa como sorprendente. Lograron cosas inimaginables.
para un país que solo pudo alcanzar su máximo esplendor con ellos. Pero como han visto, no es una historia color de rosas, y está plagada de sucesos muy oscuros. Sin embargo, es una digna de estudiar y compartir.